Estamos con invitado aquí en el estudio Henrich y Loyola, es Enrique Gandolfo, dirigente de CTA Bahía Blanca, de SUTEBA, docente de educación física, ¿no? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? Sí. ¿Cómo andás? ¿En qué escuela Sí. estás? Hoy en el Instituto de Educación Física 86 y en secundaria en las escuelas de la universidad hace muchos años. Hace muchos años. Mejor no decir cuántos. Claro. ¿Y en qué condiciones se están laburando por estos días? Bueno, en el caso de estas dos instituciones no fueron gravemente afectadas. El Instituto de Educación Física está en un lugar alto y prácticamente no entró agua, y en el caso de las escuelas de la universidad, por lo menos en la parte de 11 de abril, hubo algunos daños pero menores, no en relación a la dimensión de la catástrofe en otros lugares de la ciudad. Bueno, hoy van a estar después del mediodía entregando una nota a las autoridades distritales. Creo que tiene que ver más con preguntas que con relevamiento por parte de ustedes como integrantes de SUTEBA, ¿no? Sí, tiene por lo menos tres planos la nota que se va a entregar hoy la inspectora distrital a las 13:30. Una tiene que ver con algo que empieza a preocupar sobre todo en escuelas primarias y en jardines, que es que el hecho de la dispensa especial que existe para que algunos docentes no vayan en tanto no hayan resuelto todas sus situaciones particulares gravemente afectados por las inundaciones en sus domicilios, hace que haya docentes que no están yendo y que por lo tanto sobrecargan la tarea de quienes van y que tienen que atender a un número mayor de niños y niñas, ¿no? Eso en unas semanas es bravo. De manera que ahí lo que estamos pidiendo es que mientras se sostenga la situación se nombre personal suplente para poder mejorar las situaciones de aprendizaje y de laburo, ¿no? Hay que decirlo así. Hoy se vive una situación que veníamos denunciando hace rato, pero sobrecarga laboral, ¿no? Claro. Una persona con más de lo que debe hacer. Y la otra situación tiene que ver con algo que se está dando, que ya se venía dando antes de la inundación, es que algunas disminuciones de matrícula en escuelas secundarias están produciendo cierres de cursos, ¿no? Que se cierran los cursos con la consecuente situación de unir más estudiantes en un mismo grupo y de pérdida de algunos módulos de trabajo para la docencia. Que nosotros, en ese punto, nuestro reclamo es, bueno, en esta situación en particular, donde se están dando muchos movimientos de chicos y chicas que cambian de escuela por diferentes situaciones. Para darte un ejemplo de lo que estoy diciendo, la escuela de Jardín Green, una secundaria, es un lugar chiquito, y la escuela 33, que está ahí cerca de Indiada, es una secundaria también muy chiquita. Nos decían sus directoras que en este momento están teniendo que rechazar chicos que se quieren matricular porque esas familias en otro momento mandaban sus hijos a una escuela del centro y ahora optan por la escuela del barrio por varias razones. Claro. Por lo tanto, la escuela está desbordada de matrícula y no puede permitir que ingresen más chicos. Digamos, hay una situación, entonces, estos cambios, nosotros decimos que se espere hay un momento en que se tratan las situaciones de matrícula, que es dentro de un mes, que se espere antes de cerrar ningún curso, que se espere a que se definan estas situaciones y que podamos tener un panorama más claro. La otra situación es que se viene dando, y también es un tema, que tiene que ver con la caída en la tasa de natalidad. Desde el 2014 hay un registro descendente de la tasa de natalidad. Esto, ahora, ¿cómo se verifica? En los jardines y en los primeros grados de la primaria, ¿no? Que no hay chicos, ¿no? El jardín que tenían un montón de chicos y ahora no tienen. Y esto pone la discusión en otro plano, que también es muy interesante de abordar, porque hoy las situaciones en las escuelas no son las de hace 20, 30 años, en cuanto a cómo llegan los chicos a las escuelas y a los jardines. Entonces, trabajar con 15 chicos, que antes es muy poco, está claramente verificado que un trabajo con 15 chicos mejora las condiciones de enseñanza-aprendizaje de ese grupo. Entonces, que hay que defender
trabajar claro, que eso no significa cierre de claro, curso. Claro, lo charlábamos hace unos días, hacíamos una entrevista por un informe sobre segmentación escolar y bueno, lo marcaban como una de las posibilidades, decir, una oportunidad dentro de esta característica, es decir, cómo mejorar la tarea educativa, ¿no? Tanto que se habla de la calidad de la educación, esta es una situación que mejora las posibilidades, ¿bien? Pero que en algunos lugares un buen trabajo que tenemos acceso verificaba en algunos lugares que efectivamente se produce una mejora en la calidad de la educación cuando tenés 15 chicos a los que podés seguir con atención todo el tiempo en sus aprendizajes. Sí, porque hoy además las realidades, hoy que tenés cursos de 30 promedio. Claro, 30 y... Sí, con situaciones muy dispares también en el acompañamiento de cada quien, ¿no? Por lo cual termina generándose con razones lógicas, ¿no? Digamos, de poder acompañar a quienes más le cuesta, tienen algún tipo de dificultad, o por ahí no tienen las condiciones en la casa de ese acompañamiento extra, entonces se termina nivelando o generando que parte del curso se aburra o se distraiga, ¿no? Todas esas realidades. Totalmente, y esto ahora agravado en secundaria por la reforma del régimen académico, donde hay varias situaciones diferentes dentro del mismo curso en que hay quienes están intensificando, recuperando, bueno, habría que explicarlo con mucho detalle, llevaría tiempo. Pero... Lo hicimos con Analía en su momento. Bien. Algo creo que entendimos, pero por lo menos la dimensión del despelote que se proponía. Así que hay un primer punto ahí de decirle a las autoridades, esperen un poco para tomar decisiones respecto de cierres o fusiones de cursos para tener un mapa concreto de cómo está la currícula. El otro eje respecto de infraestructura, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que quieren preguntar? Y hay varias situaciones, hay varias escuelas que no han comenzado las clases y varias escuelas de estas en las que estaban, llamémoslo de esta manera, retrasadas las obras de reparación y de infraestructura. Dentro de los cuales tenemos un registro, no por casualidad, se dan en los lugares más afectados por la inundación, la secundaria 7 de Cerri es el mejor ejemplo, pero también el Jardín 905 en Ingeniero White, también el Jardín 932 en el Boulevard, también la secundaria que funciona en la Escuela 40, en el mismo edificio que la Escuela 40 en el Saladero. No sé, estamos dando lugares donde, bueno, las situaciones... Y otros que quizá no tengan la misma dimensión en cuanto a cómo fueron afectados los edificios, pero por ejemplo, un jardín que está en Villa Floresta, el 936, tenía un aula, una de las aulas que se utilizan, con un boquete directamente en el techo, producto de quizá no funcionó bien los desagües, pero el hecho es que tenían, y en la misma sala donde los chicos están, que estaban clausurados obviamente, una caja de electricidad con la cual había sido afectado por la humedad, con todas las condiciones de peligro. Bueno, eso requiere reparaciones inmediatas. El jardín no estaba utilizando obviamente esa aula, pero se concentraba en un lugar muy chiquito, una cantidad de chicos. Digamos, hay una serie de demandas, no sé, la Escuela 21 también en el Boulevard, una primaria, también inició las clases hace un par de días, pero la situación del edificio, hasta que estuvimos la semana pasada, era realmente preocupante, con 2 salas gravísimamente afectadas. Se perdió la biblioteca prácticamente y la sala de computación, que tenía una muy buena sala de computación, con una pérdida de material importantísimo, ¿no? Con todo lo que eso significa también en cuanto a aprendizajes. Claro. ¿No? Hay anuncios de fondos por parte de la provincia de Buenos Aires, se supone que eso debería estar disponible. ¿Qué es el tema? ¿Es la gestión? ¿Es la burocracia para destrabar las contrataciones y demás? ¿Ustedes tienen alguna explicación en ese sentido por parte de las autoridades? Para nosotros hay una cuestión, es que los fondos no son suficientes, ¿no? Que hasta ahora esos fondos no alcanzan para todas las situaciones, porque estamos hablando, yo mencioné las situaciones más graves. Claro. De otras situaciones de mediana gravedad no menciono ninguna, pero también están presentes. También hay que decir que algunas de esas situaciones ya venían de antes de la inundación y por supuesto se agravaron con el agua. Eso por un lado, y por el otro lado parece ser, sí, trabas
llamémoslo, burocráticas, administrativas, y algo que nos llama mucho la atención es no querer hablar de las cosas por su nombre. Uh-huh. Si las cosas están mal, hay que decir que están mal, acá están mal, esto, falta lo otro, y un cierto silencio informativo que no tiene una explicación. Supongo que tendrá una explicación por el lado de una especulación electoral, como si alguien estuviese acusando, pero claramente es insuficiente. Y el tercer aspecto, el cuarto aspecto, que no es para hablar con la inspectora, pero sí me parece bueno aprovechar este espacio para remarcarlo, es que nosotros vimos mayormente una actitud de la docencia, la que podía, porque la que tenía su casa inundada no, de un ejercicio fortísimo de la solidaridad. O sea, de ir a las escuelas los primeros días a limpiar el edificio, a repartir alimentos, a repartir abrigos, a llevar alimentos a la casa de los chicos que no estaban viniendo. Esto multiplicado por, es imposible describir la cantidad, pero multiplicado por cientos de situaciones en las cuales no era cierto que la docencia no estuviera en las escuelas. Insisto, la que podía, la que estaba sacando barro de su casa, claro, obviamente que no, pero esta actitud solidaria que también nos preguntábamos como proyección hacia el futuro, cuando alguien decía, bueno, todavía no empezaron las clases, digo, ¿no es el ejercicio de la solidaridad una virtud pedagógica destacable y a proyectar en el tiempo? ¿No? Porque ese ejercicio de la solidaridad, que tiene un ida y vuelta, porque es en algún punto enseñar, pero también en muchos casos nos decían que las comunidades nos enseñen de todo lo que hicieron para sostener el abrigo, el resguardo, Claro, y eso se ve también, me parece, en sectores donde hay otro ejercicio, el trabajo en red de articulaciones y demás, de esos conocimientos para salir en momentos jodidos como este, de una mejor manera que otros sectores de la ciudad donde no están habituados a tener que pedir ayuda, a ver qué es lo que le pasa al vecino y darle una mano en qué necesita, ¿no? Totalmente, y en ese punto uno tiene que decir también, ¿no?, que no quiero sectorizar esto porque el ejercicio de la solidaridad ha atravesado diferentes sectores sociales o clases sociales, pero que este ejercicio hecho desde de quienes menos tienen también es una cosa, una virtud fortísima de nuestro pueblo, hay que decirlo así, ¿no? Así como otras veces hay cosas que no me parecen buenas, cuando esto aparece tan claramente a la vista de todos nosotros, bueno, creo que también es importante decirlo y a veces uno también se pregunta qué bueno sería poder proyectar este colectivo unificado para pelearle a la vida, a las adversidades y demás en otras cosas que vayan... ¿Y qué se te ocurre, por ejemplo? ¿Qué forma o qué continuidad puede tener ese ejercicio? Formas organizativas, comunitarias, barriales que tomen en sus manos todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, las cuestiones de salud y de educación, hablando de educación, bueno, también. ¿Por qué no? ¿Por qué esa conjunción que se vio estos días en las escuelas, que la familia estaba dentro de la escuela con la maestra, bueno, ¿por qué no proyectarla en el tiempo, no? ¿Por qué no darle una forma organizativa en red con las cuestiones de salud en los barrios en algunos barrios muy desatendidas, ¿no? Con serias dificultades para... Bueno, hay un ejercicio que debería ser de organizaciones sociales, sindicales, que pudiéramos darle eso una proyección en el tiempo, porque hace bien en el sentido de pensar que la vida puede ser distinta, que la vida no puede ser solo padecer adversidades, ¿no? Claro. Antes de abrir un poco ahí la charla también a cómo ves la ciudad más en lo general después de la inundación, respecto de la educación, de lo que has tenido en contacto con tus alumnos, alumnas, compañeros, compañeras docentes, ¿con qué te encontrás desde lo emocional, lo mental, la situación de poder, seguir pensando en impactos desde lo pedagógico? Ayer algo intercambiábamos también a propósito de la Escuela 7, en abandono escolar, no sé, qué temores, qué preocupaciones específicas te llaman la atención en este contexto. No, hay varios planos que no sé, yo no tengo un diagnóstico claro en el sentido de la afectación en las emociones, en el psiquismo, que los hay, ¿no? Esto no me corresponde a mí
decir algo en lo que en todo caso estoy viendo algunas situaciones. Por ejemplo, algunas situaciones en la escuela donde que desde la dirección bajaba con buen criterio: escuchemos a los chicos, tengámosle paciencia, manejemos sus tiempos, si quieren hablar, que hablen de las cosas que le pasaron, y en general en los cursos en los que estuve no había mucha disposición a hablar, incluso en chicos que habían pasado mal en sus casas, no preferían, bueno, decir algunas palabras, pero bueno, obviamente no hay que obligar a nadie a que... y después, no sé, hay un trabajo que se va a prolongar en el tiempo, desde los equipos de orientación pedagógica, porque sin duda estas cuestiones han impactado fuertemente, y también en los docentes. Hay docentes que no quieren ir a la escuela, también en algunas situaciones no quieren. Digo no quieren, pero en sus casas el desastre es, y están tan fuertemente afectados que van a estar en problemas. Acá también hay un reclamo en cuanto a ver qué tipo de licencia se puede dar en esos casos, y bueno, alguna licencia postraumática, como estado de estrés, No, porque tenés que hacerte cargo de un curso con personas que a su vez están también afectadas están por la inundación. por la inundación, claro. No es poca Así cosa. que, bueno, eso. Y otra cosa que también me gustaría destacar es que desde el SUTEBA, en este caso, pudimos, a partir de una colaboración económica de sindicatos de otros lugares del país y de agrupaciones y docentes y personas en particular, una ayuda económica que nos permitió ir hacia las escuelas. Hemos recorrido muchísimas escuelas en este periodo, con ayuda concreta, alimentos, ahora estas semanas útiles escolares, muy necesarios, algunos guardapolvos, artículos de limpieza. Digamos, el SUTEBA estuvo presente también en este sentido, que nos parece bueno hacerlo, porque es una señal también del sindicato preocupado por la educación pública, ¿no? Hablabas de la respuesta solidaria de la comunidad. ¿Cómo evaluás la respuesta en ese sentido desde los distintos niveles del Estado, digamos? Y ahí hay otro tema, ¿no? Porque que ya sería introducirnos en otro plano, que es un accidente climático, digamos. Cuando uno advierte y empieza a entender, la verdad que los informes que se ven, el del otro día del INTA y de la universidad, más allá de la evidencia científica de las cosas que aparecen ahí, hay claramente, llamémoslo, negligencias, olvidos, negociados también, direccionamientos de la obra pública en un sentido y no en el sentido de atender las necesidades sociales de la mayoría. Digo, yo por ejemplo, pongo como ejemplo de lo que quiero decir. Quienes van, cuando fuimos para Cerri, vemos lo del Cholo, ¿cómo se llama? El paso urbano, detenido la obra pública. Uno piensa, semejante inversión faraónica millonaria, ¿no? Que tiene como sentido más importante el facilitar el tránsito de las mercaderías hacia el puerto, ¿no? Semejante obra, y al lado de eso que no haya habido obras, pese a los informes del CONICET, y que pese a que se sabía que los desagües pluviales son de 1940 y pico. También habla de cómo el tipo de sociedad que la dirigencia política en este caso está concibiendo, ¿no? Es para la ciudad pensada en función de esto. Ahí hay un tema de identificar responsabilidades. Y acá no estoy diciendo que sean ni solo municipales, ni solo provinciales, ni solo nacionales. No, claro, porque ahí interactúan los distintos niveles a lo largo de décadas, digamos. Sí, a lo largo de mucho tiempo. Entonces, esa ciudad, que algunos la piensan que el progreso tiene que ver con facilitarle las inversiones a las grandes empresas, y por eso todos los bloques votaron el RIGI, es esa ciudad pensada en función de las grandes empresas y sus negocios y sus ganancias, y al lado de las grandes empresas tenés un pueblo, un puerto inundado, ¿no? Inundado completamente. Además de que se tiene que dilucidar bien ese tema de las compuertas, de la utilidad. Bueno, nos parece que pone en evidencia también
para quiénes se piensa, para quiénes son las prioridades de algo que incluso parece, no sé si puede hablar de planificación urbana, pero también el negocio inmobiliario está de por medio, ¿no? El proyectar una ciudad que se cementa toda, claro, y que después no puede absorber esa cantidad de agua, aun cuando los 400 milímetros fueran muy difíciles, o las cuestiones que ya se hablaban desde hace mucho tiempo de si el entubado, no, ahora claro, me parece que la evidencia respecto a eso está, ¿no? Bueno, ahí hay nos parece que hay que identificar responsabilidades y sobre todo proyectar la ciudad pensada que si la evidencia científica indica que los informes del CONICET y demás dicen que van a repetirse estos episodios, ¿qué se va a hacer a futuro para que esto no vuelva a repetirse? Claro, ¿no? Hay quienes directamente niegan eso, hay quienes lo toman, pero claro, muchos quedan en el discurso, ¿no? Encima tenemos esto está pasando, pero después la acción es como si no pasara, ¿no? Exacto, y encima tenemos un gobierno de negadores del cambio climático, no, tampoco, claro, por ese lado no ayuda nada, ¿no? Bueno, debería ser parte de las discusiones tal vez de esos nuevos espacios a claro, crear, ¿no? Claro. Pensar. Tenés ahí, claro, te corre por un lado la urgencia de tener que hacer obras porque estás más expuesto que antes ante una tormenta importante, pero a su vez son obras que te van a condicionar por muchos años a futuro, ¿no? Sin duda. Bueno, nos estamos metiendo en la previa a una jornada nuevamente de manifestación de jubilados y jubilados, como hace miles de miércoles, particularmente expuestos y expuestas en estas últimas semanas y estos últimos meses de este gobierno a la represión continua y previa también a un paro general. ¿Qué ves? ¿Qué expectativa también te genera esta situación en este momento específico del gobierno nacional? ¿Es una manifestación más? ¿Tiene algún otro significado? Debiera tener muchos significados, ¿no? Porque, digamos, más allá de que la coincidencia haya sido casual, hay un paro general en momentos en que a nivel del gobierno nacional se dice, se explicita que hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo no voy a ir a la parte económica de esto, pero creo que todo el pueblo argentino tiene memoria de que ningún acuerdo con el FMI, pero ninguno, ha significado mejora, progreso, sino todo lo contrario, sometimiento, entrega, caída en los niveles de vida de las mayorías, intentos de reformar las leyes laborales y jubilatorias. Bueno, todo ese paquete ha estado en todos los combos que provienen del Fondo Monetario Internacional. Ya solo ese tema merecería un paro general que llega de una manera absolutamente aislada y fuera y tardía en muchos sentidos, pero aún así no deja de ser importante que esa medida de fuerza se lleve a cabo. Yo tengo la impresión de que en este periodo hay un hecho que hoy también va a darse acá y en Buenos Aires, que tiene que llamarnos mucho la atención, que es que hayan sido jubilados y jubiladas las que pusieron en el tapete las cuestiones más profundas de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y que antes que la CGT y la dirigencia sindical mayoritaria tomara alguna acción, lo hicieron las hinchadas de los equipos de fútbol, sí, ¿no? Cosa también notable. Yo ayer pasaba por Villamitre, vi una tremenda pintada que dice también sobre los jubilados, ¿no? Estamos con los jubilados, bueno. El fútbol tiene muchas cosas, algunas nada buenas, pero la cuestión popular está ahí presente e identifica que ese tema de los jubilados no nos puede ser indiferente. Quiero decir, fueron los jubilados y las jubiladas los que pusieron en el tapete que había que hacer algo frente a esto, que no podía haber brazos cruzados, ¿no? Y después, además, el proyectil que impactó en la cabeza del fotógrafo también juntó que a eso se le suma que el paquete no solo trae ajustes, sino que trae palos, represión, y bueno, puso de manual, digamos. Claro, de manual, y puso en serio riesgo la vida de Pablo Grillo, ¿no? De manera de que desemboca en esta medida de fuerza que hasta te dirían
genera más expectativa y más decisión y más fuerza la cuestión de los jubilados que el paro en sí mismo, ¿no? Claro. La cuestión de los jubilados hoy, bueno, por otro lado, la dirigencia de la CGT se encarga de que el paro sea un paro, digamos, el llamado paro matero. No va a haber actividades en la calle, ni nada, ninguna convocatoria, quizá de algunos espacios sí, pero no de la dirigencia gremial mayoritaria. Bueno, creo que no deja de ser auspicioso que encontremos espacios de unidad. Hoy en la ciudad lo vamos a encontrar. Lamentable, yo lo quiero decir acá tranquilamente, ¿no? Es esos espacios de unidad, de estar juntos, de que no puede ser que estemos un grupito acá y otro allá, fue por decisión desde la CTA Bahía Blanca, desde el SUTEBA, de que si había otra convocatoria íbamos a estar todos juntos así, ¿no? Que no puede haber frente a estas cuestiones diferencias de dónde me ubico, ese concepto que a veces para quien no está en la militancia cotidiana de unidad de acción, ejercerlo en la práctica. Unidad de acción es, bueno, si tenemos 3 puntos en los que estamos de acuerdo y hay que manifestarse hoy, hagámoslo juntos, no lo hagamos por separado, ¿no? Así que... Bueno, me hiciste acordar, lo que pasa era una discusión que teníamos ganas de desarrollar, después vino la inundación y cortó un poco esa línea, pero queda pendiente la discusión del 24 de marzo también. Ahí, no sé vos cómo lo viste, hubo nuevamente intentos, una decisión desde Hijos y el resto de las agrupaciones de no confluir siquiera en consignas que son indiscutidas, ¿no? Para el movimiento popular argentino. Yo en ese sentido resalto la diferencia entre lo que ocurrió en Buenos Aires y lo que ocurrió acá. En Buenos Aires además hubo una unidad, no digo total, pero casi, y una manifestación enorme, que a todos los fortaleció, los fortificó, les dio ánimo de participar de semejante movilización y donde se consiguieron con muchos esfuerzos producir un documento. Porque también ahí estaba decir, bueno, ¿quién va a hablar? ¿Quién dice? Un documento que reflejaba las posiciones de la mayoría, la mayoría de los compañeros y compañeros, frente a un 24 de marzo con un gobierno negacionista en la Casa Rosada. Creo que es un hecho político importantísimo y lamentablemente sí, nosotros nos parece terrible que no hayamos podido concretar un solo acto en la ciudad. Y bueno, se podrá debatir, pero no lo vemos como una responsabilidad nuestra. Lo que falta es justamente eso, ¿no? La posibilidad de debatirlo, tal vez. Claro, ni siquiera. Eso me parece, porque tampoco queda claro, ¿no? Nos daba la impresión, conversando con algunas personas, incluso que bueno, nosotros estuvimos en la Plaza de la Resistencia y la Memoria, pero en la otra manifestación, quienes no participan de la convocatoria, digamos, más activamente, pero sí de las marchas del 24, ni se enteraron de la discusión ni de la intención de construir cierta unidad. Entonces, ojalá sea distinto para el año que viene, 50 años, algún proceso donde se puedan exponer cuáles son las diferencias, qué puntos puede haber de acuerdo y aunque sea en algo, ¿no? Coincidir. Pero claro, ahí hay una cuestión que también es para mucho debate, que es la necesaria autonomía, hablando ahora de las organizaciones sindicales, con respecto a los gobiernos de turno, ¿no? Que las dependencias o la institucionalización de los organismos de derechos humanos como parte de determinadas situaciones de gobierno siempre producen estos cortocircuitos que impiden la unidad. Hablaba de, bueno, el paro en sí es importante, es un punto de encuentro, la posibilidad de también hacer estas acciones en unidad. Fue importante también cada una de las manifestaciones por la universidad, en rechazo del discurso de Davos. Falta ahí un hilo conductor, un rumbo, digamos, más común que confluya en algo, más que una consecución de manifestaciones masivas. Acá en mi opinión eso es así, falta esa alternativa que sea capaz de articular las diferentes expresiones de rechazo a lo que tenemos enfrente, de denuncia de todo lo que está pasando, pero sobre todo de proyección política de tanto del rechazo como también de la idea de que es posible, y capaz que esta cuestión también de la respuesta frente a la inundación pudiese ir en ese camino, de que es posible pensar en una sociedad de otro tipo, una sociedad distinta, una sociedad que no tenga como objetivo el lucro y la ganancia de las empresas, en una sociedad pensada en función de las necesidades de las mayorías. Esto tiene un nombre que es
proyecto político, ¿no? Un proyecto político de que se puede cambiar la realidad de injusticia y desigualdad en la que se vive y que quienes pueden tomar en sus manos estos cambios, ¿no? ¿Qué sectores sociales pueden tomar en sus manos estos cambios? Ahí hay un punto, porque si no uno dice, ve semejante manifestación la de las universidades que vos decías. Claro. Bueno, ¿cómo después eso se disgrega, se fragmenta y después cada quien sigue por su lado? Eso es, para nosotros es un desafío, el principal quizá de la hora, porque frente a lo que se viene, encima previendo lo que se viene con toda la situación internacional y demás, en la cual no podemos tener expectativa de que nada de los que estos tipos que gobiernan va a venir en beneficio del pueblo trabajador. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque en algún punto la resistencia, que está buena, ¿no? Que está bueno resistir, no resignarse, no bajar los brazos, tampoco alcanza si no tenés algo que diga, bueno, nosotros vamos a ir aunque sea tener el horizonte hacia dónde vamos, ¿no? Pero saber que peleás por algo que necesita de cambios sociales y que necesita también identificaciones de a quienes tenés que afectar. Porque si vos querés hablar de igualdad y querés hablar de derechos, algunos que se han llenado los bolsillos con la deuda externa privada en la dictadura, con la deuda que siguió, con el reconocimiento de la deuda, con la deuda para fugarse la guita para afuera en el periodo de Macri, y bueno, esos sectores tienen que ser afectados. ¿Por qué nosotros vamos a tener que estar pagando una deuda ilegítima, una estafa? Porque si Milei hizo una estafa con la criptomoneda, esto de la deuda externa es una estafa de marca mayor. Y bueno, en ese punto hay que identificar responsabilidades y lo digo claramente, es contra ellos que hay que hacer los cambios, no con ellos, ¿no? Es contra esos sectores del privilegio, del poder que los van a defender a uñas y dientes como lo hacen todo el tiempo. ¿Y en quiénes van a enfrentar a esos sectores? ¿Ves alguna intención, algún atisbo de construcción diferente que pueda asumir la construcción de una alternativa? Creo que tomo tu palabra. Yo veo atisbos, pero no hay un... ¿Qué, por ejemplo? No, las respuestas, por ejemplo, las de las universidades que vos decías, las respuestas de lo que concitó el movimiento, sigue concitando el movimiento de jubilados, ahí hay atisbos porque se articulan diferentes sectores. Yo dije la hinchada de fútbol, pero también hubo de todos lados que vinieron y dijeron, tenemos que estar ahí al lado, no puede ser que... Y eso... pensando en la construcción de alguna alternativa política en términos partidarios o de algún otro tipo de construcción. Yo creo que, me pongo en otro plano, ¿no? Yo creo que es necesaria una herramienta política, digamos, que con lo que tenemos claro, que con la herramienta sindical no alcanza, que se puede hacer muchas cosas, que podemos hacer más y mejor, que tenemos que denunciar a una dirigencia que es cómplice, una parte de la dirigencia que es cómplice claramente, pero que no alcanza con que lo sindical tiene como un techo, como un límite, hasta ahí llegamos, ¿no? En capacidad de resistencia, pero luego transformar esa fuerza colectiva en demanda política, ¿no? En demanda política es otro paso y necesita herramientas adecuadas. Enrique, gracias por la charla. Hoy a las 4 de la tarde, ¿la esquina es? En la esquina de Vicente López y Moreno.